Existe un tipo de dolor que no viene de lo que pasa afuera, no nace de una pérdida, ni de una traición, ni de una ausencia real. Es un dolor más sutil, más íntimo. Es el que se forma en silencio, como un susurro constante que vive en tu mente. Y lo más extraño es que nunca lo cuestionas, solo lo escuchas y lo crees, como si esa voz fueras tú. Pero, ¿y si no lo fuera? Gran parte del sufrimiento que cargas no nace de lo que sucede, nace de lo que tu mente dice sobre lo que sucede. No es el error lo que más duele, es la frase que viene después. Siempre arruinas todo. No es el silencio del otro lo que te rompe, es la voz que te repite, nadie se queda. Esa voz no grita, susurra, pero susurra desde muy cerca, tan cerca que piensas que es tu verdad. Yo también la escuché. Durante años, creí en cada palabra. Creí que no era suficiente, que era demasiado frágil, que era tarde para empezar de nuevo. Le creí tanto que se volvió mi identidad. Hasta que un día, en medio de un silencio denso, me detuve, y algo en mí se quebró con suavidad, una sospecha, una grieta. ¿Y si esa voz nunca fue mía? Tal vez era un eco, un programa antiguo, un reflejo de todo lo que escuché de niño sin saber cómo defenderme. Un conjunto de ideas heredadas de personas que tampoco sabían quiénes eran. Tal vez esa voz no era yo, sino una repetición, un hábito mental disfrazado de pensamiento propio. Y ahí surgió una pregunta que todavía resuena en mí. ¿Y si lo que crees que eres es solo un patrón? ¿Y si esa voz no es tu conciencia, sino un guión viejo que ya no te pertenece? Porque a veces lo que llamas yo es solo un reflejo, un mecanismo, pero hay algo más profundo, algo que observa esa voz pero no se confunde con ella. Ese algo eres tú, no el ruido, no el juicio. Tú, en tu estado más puro, en el silencio que queda, cuando dejas de creer en cada pensamiento. Hay una voz que parece vivir dentro de ti, una que siempre está ahí, opinando, corrigiendo, comparando, diciéndote lo que deberías haber hecho, lo que no hiciste, lo que nunca vas a lograr. Y aunque suene como tú, esa voz no nació contigo. Fue aprendida, grabada, alimentada por experiencias, traumas, exigencias que se quedaron sin ser digeridas. La neurociencia emocional nos muestra algo inquietante. Más del 90% de nuestros pensamientos son repetitivos, automáticos, reacciones basadas en memorias emocionales, muchas de las cuales no fueron comprendidas, solo archivadas, como si tu mente siguiera ejecutando viejos programas en piloto automático, programas que alguna vez te sirvieron para sobrevivir, pero que hoy solo te limitan. Y cuando vives una realidad que contradice lo que esa voz te repite, nace el conflicto, la disonancia interna, porque sientes algo nuevo, algo que quiere brotar, pero la mente responde con miedo, con juicio, con frases que ya no te representan. Es como intentar avanzar con una cadena invisible atada al tobillo. Esa voz no se detiene sola, no se silencia con fuerza, solo se transforma con conciencia. Y esa conciencia começa com uma pergunta simples, mas poderosa. Esta voz que estou ouvindo agora está me ensinando ou está me enfraquecendo? No se trata de eliminarla, se trata de escuchar con presencia, de distinguir entre lo que viene del miedo y lo que nace da alma, porque cuanto más consciente eres del origen de esa voz, menos poder tiene sobre ti. Y cuando deja de tener poder, puedes empezar a escuchar algo nuevo, algo que siempre estuvo ahí, esperando silencio para poder hablar. Pensar es fácil, automático, incesante, pero sentir es otra cosa. Sentir requiere presencia, coraje, disponibilidad para habitar lo que duele, lo que pulsa, lo que no tiene forma. Y sin embargo, vivimos como si pensar bastara, como si la mente tuviera todas las respuestas, como si el pensamiento fuera sinónimo de verdad, pero no lo es. Muchos de los pensamientos que habitan tu día no son sabiduría, son miedo disfrazado de lógica, son mecanismos de defensa que suenan inteligentes, pero solo repiten lo que siempre pensaste. Jung decía que o vacío que sentimos não é a ausência de respostas, é o excesso de voces internas que não vêm da alma. São ruídos, comentários, rótulos,
Rótulos no curan. Nietzsche fue más allá. Él habló de la prisión de la lenguaje, porque todo lo que la mente nombra lo limita, lo reduce, lo fija, y la vida no es fija. La vida é fluxo, é contradição, é algo que se sente, não algo que se define. Quando você acredita que pensar é saber, você perde a sensibilidade de sentir o que está vivo, antes que a mente o rotule de certo ou errado. Imagina tu mente como um narrador ansioso, um comentarista interno que intenta explicar todo lo que pasa, que inventa teorías, conclusiones, argumentos, pero que nunca logra sentir por ti, nunca toca o que você sente no peito, no estômago, no silêncio das madrugadas, porque o pensamento narra, mas só o sentir revela. Y ahí comienza la transformación, no cuando piensas diferente, sino cuando te permites dudar del pensamiento, cuando dejas de obedecer cada frase automática, cuando reconoces que pensar no siempre es saber, y que saber a veces es solo estar presente. No naciste con esa voz que te juzga, esa que te llama torpe, insuficiente, débil, esa que te compara, te limita, te exige más cuando ya no hay nada más que dar. Esa voz no es tuya, fue aprendida, absorbida, repetida tantas veces que terminó pareciendo natural, pero en el fondo es un eco, un reflejo fragmentado de todo lo que escuchaste cuando aún no sabías cómo defenderte. Tal vez fue una mirada de desaprobación, un silencio que pesaba más que un grito, una crítica repetida en casa, en la escuela, en la iglesia. Tal vez te dijeron que ser amado dependía de ser perfecto, que equivocarse era ser inadecuado, que sentir era debilidad. Y lo creíste, porque los niños no tienen filtros, tienen hambre de pertenecer, así que te adaptaste. Y ahí nació esa voz, Clarissa Pinkola. Estés escribió que la mujer salvaje no muere, solo duerme bajo la máscara. Y esa frase vale para todos, porque debajo de la máscara que creaste para sobrevivir, aún vive tu esencia, aún respira tu libertad, aún late esa parte de ti que nunca fue rota, solo fue escondida. Esa voz crítica que te persigue, muchas veces ni siquiera tiene tu tono, tiene el tono de alguien que te moldeó, que te exigió, que te lastimó sin darse cuenta, y por eso, reconocer de dónde viene es un acto de reconexión, no para culpar al pasado, sino para romper el ciclo, para finalmente decir, esto no es mío. Y cuando escribes esas frases que se repiten dentro de ti y te preguntas de quién parecen venir, algo empieza a deshacerse, porque no puedes silenciar una voz sin antes ver de dónde vino, pero puedes elegir escuchar otra, una voz que no corrige, que abraza, que no compara, que reconoce, que no juzga, que libera. En algún momento de tu historia, tu mente se convirtió en tu escudo, una muralla invisible construida con razón, control y silencio emocional, un refugio seguro frente al caos del mundo. Y sí, por un tiempo, te salvó, te organizó, te protegió de aquello que no podías sostener, pero con el tiempo, esa muralla dejó de ser abrigo y se volvió cárcel, porque la mente que un día te ayudó a resistir, hoy te impide sentir, te impide confiar, te mantiene dentro de una estructura lógica donde todo debe tener sentido, pero nada está verdaderamente vivo. Piensas demasiado, pero sientes muy poco. Decides rápido, pero te pierdes en la duda. Te proteges tanto que ya ni recuerdas dónde guardaste la llave de la puerta. Jung decía que nuestra mente construye castillos para defendernos del mundo, pero si olvidamos la puerta, pasamos la vida encerrados dentro de nosotros mismos. Creamos un mundo interno tan seguro que cualquier cosa viva parece una amenaza. Cualquier emoción se vuelve un peligro. Cualquier vulnerabilidad, una debilidad que hay que evitar. Y entonces viene la pregunta, ¿y si ya eres libre, pero no lo has notado porque la prisión se volvió costumbre? Porque el miedo a sentir es más antiguo que el valor de abrir la puerta. Porque tu mente aprendió a evitar cuando tu alma solo quería experimentar. Deshacer esa prisión no requiere fuerza, requiere presencia. Mirar con gentileza la armadura y agradecerle por haberte protegido. Pero también decir, ya no necesito esconderme. Ahora puedo salir, ahora puedo vivir. La ansiedad no es enemiga.
aunque se sienta como una amenaza, aunque llegue con fuerza, aunque parezca que viene a romperte. La ansiedad viene a recordarte algo que olvidaste escuchar. No habla con lógica, no llega con explicaciones. Su lenguaje es el cuerpo, es la respiración entrecortada, es la presión en el pecho, es el pensamiento acelerado que te desconecta del presente. Pero detrás de eso hay un llamado a la reconexión. Gabor Maté afirma que el cuerpo dice no cuando el alma no es escuchada. Y eso lo cambia todo, porque revela que tu cuerpo no te está saboteando, te está alertando sobre una exigencia que ya pesa demasiado, sobre un espacio interno que no estás habitando, sobre emociones que archivaste, pero que aún viven en ti. La ansiedad no es solo un síntoma, es una señal. Es el eco de una identidad fabricada, de una versión de ti que aprendió a funcionar, a agradar, a esconderse. Una versión que sabe responderle al mundo, pero que ya no sabe escuchar su propio silencio. Y es en ese desajuste donde nace el ruido, porque vivir lejos de tu esencia produce tensión, y el nombre moderno de esa tensión es ansiedad. Pocos lo saben, pocos perciben que la mente ansiosa no quiere más estímulo, quiere reencuentro, quiere pausa, quiere ser escuchada desde un lugar que no responde con control, sino con presencia, porque la ansiedad no quiere ser vencida, quiere ser decodificada. Quiere que te detengas, respires y digas, estoy aquí, te escucho, y ya no voy a huir de mí. Existe una guerra silenciosa que muchas personas cargan sin saberlo. Una batalla diaria entre lo que piensan y lo que sienten, entre las exigencias de la mente y las necesidades reales del alma. Intentamos silenciar esa voz interna con frases positivas, con distracción, con lógica, pero cuanto más la empujamos, más regresa. Porque la mente no necesita ser derrotada, necesita ser reconocida. Durante años te hicieron creer que pensar demasiado era un defecto, que tu mente era exagerada, dramática, imposible de calmar, pero casi nadie te enseñó algo más profundo, que no tienes que creer en todo lo que piensas, que pensar no es el problema es obedecer cada pensamiento como si fuera una verdad absoluta. Y ahí nace una nueva posibilidad. Cuando puedes observar un pensamiento y decir con calma, gracias por tu opinión, pero yo elijo otra historia. En ese momento, recuperas tu centro. Dejas de ser arrastrado por frases repetidas y comienzas a habitar un espacio distinto, el de la conciencia que elige, el del ser que no reacciona, que responde. No necesitas silenciar tu mente, solo necesitas dejar de seguirla a ciegas, dejar de tomarte cada pensamiento como si fuera un mandato. La mente va a seguir hablando, pero tú puedes escucharla sin entregarte, puedes reconocerla sin convertirla en tu voz, y cuando eso sucede, algo cambia. No afuera, sino dentro. Se abre un silencio nuevo, un espacio donde tú decides desde el alma, no desde el ruido, y en ese espacio comienza algo que no necesita explicación, comienza la libertad de ser. Hay un punto dentro de ti que no cambia, un centro silencioso que sigue ahí, incluso cuando todo se agita, incluso cuando la mente grita, cuando el miedo sube, cuando el juicio se repite. Ese punto es el que observa, es la conciencia que mira, que presencia, que no se identifica con lo que pasa porque sabe que no es el contenido, sino el espacio donde todo sucede. Eckhart Tolle lo nombra con claridad. Si puedes observar el pensamiento, entonces tú no eres el pensamiento, eres el que observa. Y esta frase, aunque parezca simple, tiene un poder profundo, porque te recuerda que tú no eres lo que piensas, ni lo que sientes. Tú eres quien puede ver todo eso sin confundirse con ello. En los momentos de angustia, cuando la mente acelera y el cuerpo se tensa, puedes cerrar los ojos y simplemente observar, no controlar, no analizar, solo mirar, como si cada pensamiento fuera una nube en el cielo. Algunas son densas, otras pasajeras, algunas parecen tormentas, pero todas pasan. Y entonces surge una pregunta suave, pero poderosa. ¿Quién es el que está mirando? ¿Quién es ese que nota el miedo, pero no se rinde a él? ¿Quién es ese que siente el pensamiento, pero no se convierte en él? Ese observador no necesita gritar, no necesita imponerse,
solo necesita ser recordado, porque cuando recuerdas que puedes mirar sin ser arrastrado, algo dentro de ti se asienta, y esa calma no viene del control, viene del retorno, del regreso a ese punto que siempre estuvo ahí, esperando que lo habites. Hay un momento en el camino donde ya no necesitas pelear con tus pensamientos, ya no necesitas ganarles, ni callarlos, ni vencerlos, porque algo más profundo ha despertado, y ese algo es la capacidad de escucharte sin ruido, de estar contigo sin juicio, de regresar a ese lugar interno donde nada te exige, solo te sostiene. Cuando comienzas a oírte de verdad, sin filtros, sin máscaras, sin el eco de lo que otros proyectaron en ti, la mente pierde el poder de herirte, porque ya no tiene con qué engancharse, porque tú ya no estás ahí para obedecerla, estás ahí para habitarte, para sentir desde la raíz, para responder desde tu centro y no desde el miedo. Simone Weil decía que la atención pura es una forma de oración, y tal vez por eso la verdadera sanación no viene de hacer más, sino de presenciar más, de volver al instante en que respiras sin intentar resolver todo, de estar presente en ti como quien se queda junto a alguien que ama, sin urgencia, sin expectativa, solo por el acto de estar. La libertad no llega cuando la mente se detiene, llega cuando tus pensamientos ya no determinan tu destino, cuando puedes pensar sin creer en todo, sentir sin colapsar, habitarte sin necesidad de entender cada cosa que pasa por tu cabeza, porque tú no eres el ruido. Eres el espacio silencioso donde el ruido aparece y también desaparece, y ese espacio siempre fue tu hogar. No se trata de vencer a tu mente, no se trata de silenciar cada pensamiento, ni de borrar todo lo que aprendiste. Se trata de algo más simple y más profundo. Se trata de recordar que tú no eres esa voz, tú eres el espacio donde esa voz habla, y en ese espacio tú puedes elegir no responder. Hay algo que casi nadie dice. El silencio entre los pensamientos es más verdadero que cualquier idea que pase por tu mente, porque ese silencio no tiene forma, pero contiene todo. No te explica quién eres, pero te conecta con quien siempre has sido. Y en ese silencio puedes comenzar a vivir de nuevo, no desde el hábito, no desde el juicio, desde la presencia. La mente es una herramienta, poderosa, inteligente, necesaria, pero no está hecha para comandar tu existencia. Está hecha para servir a algo mayor, tu conciencia, tu alma, tu verdad interna que no necesita demostrar nada para saber que ya es. Y entonces, la próxima vez que esa voz vuelva a herirte, que repita frases viejas, que intente definirte con palabras que ya no te caben, no luches, no expliques, no respondas, solo di con suavidad, con firmeza, con presencia: te escucho, pero yo no soy tú, y sigue, porque el camino ya no está en la mente, está en ti, en tu silencio, en tu cuerpo, en tu verdad más íntima, esa que no necesita ser pensada, solo vivida.